Hola, ¿cómo están? En este video, en esta segunda parte, vamos a continuar ampliando nuestra mirada, nuestra respetuosa mirada sobre el síndrome de Down. Vemos un video informativo sobre la valiosa actividad de ASDRA y luego continuamos con la entrevista a su director ejecutivo, el licenciado Pedro Crespi. Gracias, vamos al video. ¿Conoces ASDRA? Somos una asociación de familias de personas con síndrome de Down que trabaja por la inclusión. Y gracias a lo que nos ayudan, podemos hacer muchas cosas. Atendemos más de 700 consultas por mes que necesitan orientación sobre temas psicológicos, legales, sanitarios, escolares o laborales. Capacitamos a los médicos para que puedan dar correctamente el diagnóstico de síndrome de Down a los papás de bebés. Hacemos entrevistas a los papás nuevitos para que reciban apoyo y puedan comprender y disfrutar plenamente a sus hijos. Organizamos reuniones de personas con síndrome de Down y familiares, donde compartimos experiencia y aprendemos juntos con profesionales. Pero vemos la educación inclusiva entre los docentes, entre los chicos, brindando charlas y campañas de sensibilización. Creamos herramientas informáticas diseñadas especialmente para el aprendizaje de chicos con discapacidad intelectual. Pero vemos, capacitamos y orientamos a familias y empleadores para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en el mercado abierto. Viajamos por el país asesorando sobre inclusión. Organizamos eventos de sensibilización en la vida pública. Hacemos actividades divertidas para personas con síndrome de Down y sus familias. Y mucho más. Somos también. Hay mucho por hacer para que las personas con síndrome de Down estemos incluidas en todos los ámbitos de la sociedad. Gracias. Lo que queremos hacer desde este video es informar a las personas que tal vez no tienen familiares, ni conocidos, ni amigos que tengan síndrome de Down. El tema es de que es una situación que no se conoce por allí, ¿no? No se conoce. Si no tenés a alguien en la familia, a alguien cercano, no te interesás por estos temas. Y me parece que a veces hablamos de inclusión en otras áreas, pero no estamos hablando en este tema. Por eso me interesó que vos describas bien lo que hace ASDRA para, en fin, para poder conocer, ¿no? Conocer y después actuar en consecuencia. A lo mejor ignorando el problema o diciendo, bueno, me involucro, ¿no? De alguna manera con personas que están en esta situación. Absolutamente. La discapacidad es un colectivo que está invisibilizado a nivel mundial, no solo en la Argentina, Sí. y es verdad que realmente tenemos desafíos importantes para su inclusión en las distintas instancias de nuestra sociedad. ¿Y ustedes como institución se comunican con otras similares de otros países? Sí, de hecho somos miembros fundadores de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down. Ajá. Trabajamos con todas las organizaciones o muchas organizaciones de Iberoamérica, también con organizaciones del Reino Unido. Así que sí, tenemos mucho contacto, no solo con organizaciones del colectivo de las personas con síndrome de Down,
sino también de otro tipo de discapacidad, ¿sí? Porque a la vez somos parte de un colectivo mayor, que es el de la población con discapacidad. Ajá, claro, claro, está incluido, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y hay alguna estadística acá en Argentina de cuántos nacimientos de niños Down hay por año, por década, por lo que fuere? En realidad se estima que había un nacimiento de una persona con síndrome de Down cada 700 por año. Hoy se cree que es uno cada 1500 porque lamentablemente esto tiene relación con el incremento de los abortos selectivos, los abortos eugenésicos. Muchas veces cuando se enteran que un bebé tiene síndrome de Down o tiene trisomía, la opción o la primera opción que dan algunos profesionales a los padres que están muy angustiados y no saben de qué se trata es la del aborto, porque justamente se hace hincapié en lo que creen que las personas con síndrome de Down no van a poder hacer Claro. y transmiten un mensaje como si van a ser una carga. Y la Ajá. verdad es que una persona con síndrome de Down es una bendición para una familia, es una vida llena de dignidad, llena de posibilidades, y llena también de un futuro muy rico. El tema Fundamentalmente es una es vida, ¿no? es una vida. Mm. Entonces, ahí hay un tema ético muy importante, ¿sí? Y creo que el mundo, en líneas generales, porque en muchos países, por ejemplo, hoy casi no están naciendo niños con síndrome de Down. En algunos países la tasa de aborto selectivo llega casi al 95%. Exactamente, es una vida y por lo tanto es importante entonces brindarle oportunidades, respetarla como tal. Es una vida que tiene los mismos derechos que cualquier persona. Y en ese sentido entonces en ASDRA trabajamos mucho por su promoción en todos los sentidos. Sí, y yo lo que he notado últimamente, sobre todo en las redes sociales, que por allí se valora más la vida de un animal, que tiene su valor, por supuesto. De hecho, por acá andaba mi perra, mi gato, pero y no se valora tanto la vida de las personas. Eso lo he notado y con dolor. Sí, y con la paradoja de que muchas veces a esas vidas animales que ciertamente son criaturas, seres vivos a los que hay que cuidar, custodiar, tratarlos bien, quererlos, Sí, sí, de hecho son fuente de mucha alegría, pero el problema es cuando a los animales se los humaniza, ¿sí? Este, muchas veces se les da un trato humanizante y paradójicamente a los seres humanos se los deshumaniza y no se les permite vivir, en este caso, por ejemplo, a causa de su condición, que es la de síndrome de Down. sí, 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 sí. Bueno, ya entramos en otro tema y vamos a Ujú. seguir con nuestro objetivo. Contame un poquito cómo es el aspecto psicológico o psicosocial de los chicos. Siempre decíamos los chicos y no, son personas que llegan adultos. Esa sería otra pregunta. ¿Ves hasta qué edad en este momento de la, de la historia pueden vivir? Porque antes parecía que vivían hasta los 30 o hasta cierta edad y después ya no. A ver, te Eso pregunté todo de golpe. cambió, eso cambió mucho con la inclusión, ¿sí? El coeficiente intelectual de una persona con síndrome de Down hace no tantos años era de 20 puntos, hoy se triplicó, es de 60 o más el puntaje que puede llegar a alcanzar. Y también la expectativa de vida de la población en general ha ido creciendo. Hoy una persona con síndrome de Down puede vivir hasta 60, 65, hasta 70 años. Y esto desde ya tiene que ver con componentes biomédicos, por ahí pasamos a la cuestión también emocional, psicológica que bien decías. En esto ha tenido mucho que ver la inclusión social. Es que es fácil, es decir, el razonamiento. Si a una persona se la escondía, todavía hoy en algunos lugares de la Argentina existe la casa de Lopa, el altillo, esconder a la persona con síndrome de Down por vergüenza,
a una persona le amputan el alma. Es decir, una persona que no es reconocida, que no se le educa, que no se le da la posibilidad de participar en la comunidad, es una persona que la estás matando en vida, Sí, ¿sí? sí. Entonces, la inclusión social seguro hizo una gran contribución para que las personas con síndrome de Down, junto con los avances biomédicos, puedan vivir más. Entonces, esta pregunta respecto de las edades, a la persona hay que tratarla de acuerdo a la edad que tiene, ¿sí? Esto no quiere decir que si se reúnen 40 personas con un grupo de personas, valga la redundancia, que tienen entre 30 y 50 años, y tal vez son amigas, entre ellos se digan chicos, muchachos, o chicas, muchachas, esto no estaría mal. El problema es cuando a una persona con síndrome Down que no conocemos, que tiene 50 años, la tratamos como un niño, y lo aniñamos y lo infantilizamos, porque le estamos haciendo un daño a su dignidad. Entonces, esto es importante. Y esto es importante también en las familias, porque muchas veces nosotros decimos que la principal causa de discapacidad es la sobreprotección familiar. Es importante entender esto. Sí, sí, Una cierto. causa importante de la discapacidad es la sobreprotección. Si las familias infantilizan permanentemente a su hijo o a su hija, jamás crecerá. Será siempre un niño. Pero no lo es en realidad, sino que lo tratan como un niño. Claro, claro. Qué importante eso que estás diciendo, Pedro, qué importante. Escúchame, y por ejemplo, ellos pueden votar, pueden manejar, pueden viajar solos. ¿Qué no pueden hacer legalmente? Porque tengo entendido que todo esto sí lo pueden hacer, ¿no? Legalmente, sí, legalmente, sobre todo desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene carácter supraconstitucional, es primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, de la ONU, la Argentina adhirió, es uno de los estados partes que ha adherido. Legalmente pueden, pero sobre todo aquí lo que es importante, más que pensar en qué no pueden, es cómo desarrollar buenas prácticas y apoyos adecuados para que puedan ejercer sus derechos. Por ejemplo, el voto, claro que pueden, pero esto implica que haya plataformas, políticas que estén adaptadas en lenguaje sencillo, que los sistemas de información y comunicación también sean adaptados, que tengan pictogramas con información comprensible para la persona con discapacidad intelectual. Es importante también que los presidentes de mesa también sepan si pueden votar. Claro que pueden, muchas veces desconocen y ahí hay un obstáculo, hay una barrera. Recordamos que la definición de la discapacidad no está tanto en la situación o en el déficit que presenta una persona, sino en la situación de discapacidad que se da justamente por la relación entre el individuo y un entorno que no contempla esas diferencias. Entonces, acá hay un caso concreto: si una persona con síndrome de Down va a votar y el presidente de mesa no sabe que tiene derecho, hay una barrera para que ejerza su voto. Si una persona con síndrome de Down va a votar y tiene que elegir entre diferentes listas, pero la información no le es sencillo, no está adaptada, difícilmente puede hacer una elección ajustada a sus posibilidades. Entonces, esto es muy importante. Pueden votar contestado. ¿Pueden manejar? Sí, pero cuidado, porque el manejo tiene una cantidad de hiperestímulos y de cuestiones y dificultades muy grandes e importantes. Esto no quiere decir que no puedan, pero tendrá que ser realmente con un nivel de apoyo muy importante y sobre todo en relación a cómo nos conducimos en general todos, en una ciudad o en un pueblo. Todo esto requiere un gran cambio cultural colectivo también. Y creo que había una instancia más que me preguntabas, Betty, que ahora no recuerdo. Uno era el voto y el otro eran las elecciones. Y viajar, si podían Y viajar viajar, solos. claro, sí, viajar sí, hay muchísimos casos de personas con síndrome de Down que van al colegio solas, que trabajan solas, que viven, algunas inclusive solas, así que sí, claro que sí. Y en cuanto a la fertilidad, ellos pueden tener hijos, ¿no es cierto? Mira, es una pregunta muy buena. No se conocen casos de hombres, ¿sí?, que hayan sido fértiles, sí, Ajá, mujeres, ¿sí?, ajá, que han ajá. quedado embarazadas. En general tienen un índice de probabilidad mayor de tener también niños o niñas con síndrome de Down.
Pero son casos muy chiquitos los que hay, no hay una casuística extensa al respecto, pero se presume en principio que los varones al menos son estériles. Ajá, ajá. Porque ellos, yo veo por los videitos que he visto, ¿no? Que quieren casarse, tener hijos y hacer una vida de familias normales y son muy cariñosos con sus parejas, extremadamente cariñosos, amorosos. Realmente da gusto verlos cuando están enamorados. Es muy lindo, es muy lindo. Vos sabés que, algo personal, yo vi la serie, que creo que vos también la conocés, Cromosoma 21, que es Ujú. la serie que en realidad me despertó el interés por hacer este video. Eso fue la gotita que rebalsó el vaso que ya venía pensando. Bueno, allí el protagonista, uno de los protagonistas, es un muchacho con síndrome de Down y que no se sabe si es el asesino o no. Entonces, bueno, Ujú. la serie es atrapante, realmente me gustó mucho, la recomiendo. Es Cromosoma 21, una serie chilena. Y después el tema para juzgarlo, ¿no? Que no se sabía, no sabían en ese momento si juzgarlo como a una persona normal o con un grado de discapacidad, en fin, bastante compleja la situación en ese sentido, ¿no? De si era el asesino o no, si iba a la cárcel o no, si iba a cárcel común, en Ujú. fin. Cómo se soluciona eso acá en Argentina? ¿Cómo, o no se planteó nunca una situación así? Es una situación real, concreta, la que traes y viene bien en estos minutitos finales que nos quedan porque puede ser una muy buena síntesis entre esta definición que hicimos desde el aspecto biológico del síndrome de Down y también ahora abordándolo desde la psicología. No solo Ujú. la psicología de la persona, sino la psicología social, podríamos decir. ¿Por qué este caso es relevante que traes? Porque justamente lo que ocurre en esa serie es si es culpable o no, porque la mayoría, en general, nos relacionamos con la persona con síndrome de Down desde una perspectiva rehabilitadora, desde una perspectiva de infantilizar y de subestimación. ¿Y por qué no? ¿Por qué una persona con síndrome de Down no pudiera ser cómplice? ¿Por qué una persona con síndrome de Down no podría ser, en este caso, sujeto de un hecho violento? Ujú. Nos Claro. interpela, nos choca, pero ¿por qué nos choca? Nos choca sobre todo porque tenemos esta idea de infantilización angelical respecto de las personas con síndrome de Down. En mi caso, en lo personal, en general, las personas con síndrome de Down con las que he tratado son amables, receptivas y personas de bien. Pero son las personas que yo conocí. No puedo hablar de todo el universo de personas con síndrome de Down. Pero la diversidad humana es muy diversa, valga la redundancia, y el bien y el mal está en la humanidad. Y por lo tanto también hay bien y mal en las personas con síndrome de Down muchas veces. Claro, por ahí nos estamos enfocando, eh, la sociedad en general se enfoca en la discapacidad, en que son niños, mentalmente niños, aunque tengan cuerpo de adultos, ¿no? Y no los consideramos personas normales, con síndrome de Down, pero personas normales, con todas las facultades Son normales, entre personas que comillas. tienen las mismas batallas, también tienen deseos, tienen sueños, tienen un déficit cognitivo, hay una discapacidad intelectual, pero en la esencia, en el humano, son iguales que todos nosotros. Ujú. Y con diferentes caracteres, ¿no? También habrán Ujú. algunos más amables que otros. ¿Y ellos cómo se sienten en general? ¿Contenidos? O, bueno, a lo mejor los que están en Astra sí, pero en general en la sociedad, Depende de la personalidad y depende también de las familias y de la los familia. entornos, ¿sí? Ajá. Es decir, esta misma pregunta uno se la podría hacer al resto de la población, ¿cómo te sentís, no? Ujú. O uno mismo podría decir, ¿cómo está tal persona, no? Y uno se da cuenta, ¿no? Si está sola, si tal vez no tiene un buen entorno, si no tiene la Sí, sí. compañía que requiere. Ujú. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ese también a veces hay un mito respecto de que la persona con síndrome de Down es asexuada o que es más violenta.
La realidad es que depende mucho del entorno, de la familia y de la psicología de la persona. Ajá, sí, 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 sí. ¿Qué más te iba a preguntar? ¿Vos no te acordás? Te iba a preguntar. No, igual ya estamos en Ya tiempo, estamos en justo tiempo. son las 3, pero yo simplemente decir esto como un concepto, ¿no? Para quienes nos escuchen, agradecerte mucho a Betty, recordar siempre esto, diagnóstico no es sinónimo de destino, Bien. y la persona siempre está antes que el diagnóstico. Ujú. ¿Sí? Esto es muy importante. La persona está siempre antes que el diagnóstico. No hablemos de los Down, no hablemos de las personas con síndrome de Down como un grupo homogéneo con las mismas características. Dentro de un grupo de personas con síndrome de Down está Pedro, está María, está Lorena, Juan, Nicolás, Fabricio. Son Ajá. personas individuales, son personas que tienen sus deseos, que tienen sus expectativas, sus anhelos, comparten una característica que es tener discapacidad intelectual, pero en su individualidad, en su singularidad, en su particularidad, en su dignidad, son personas que tienen su singularidad y por lo tanto hay que respetarla. Sí, bueno, ahora recordé lo que te iba a preguntar, era sobre el trabajo. Si en Argentina está reglamentado el trabajo a este grupo, ¿no? Pero creo que tu tiempo ya está. Sí, eh, te hago una breve comentario sobre esto, así, bueno, para cerrar. A ver, respecto del trabajo, el 90% de las personas con síndrome de Down hoy no tienen empleo. Pero esto se debe a que hoy en la Argentina el 17% de los chicos con síndrome de Down no ingresan al sistema educativo y la mitad de los adolescentes, cuando terminan la primaria de los que ingresaron, no pueden cursar. Y este es un problema social muy grande porque no tiene relación con las personas con síndrome de Down, tiene relación con la falta de competencia de una sociedad que no pueda adaptar prácticas para que los chicos con síndrome de Down puedan estudiar. Y esto repercute claramente en el empleo, porque si uno no tiene una formación no solo formal, sino tampoco tiene la posibilidad de entrenar habilidades sociales que se aprenden también en la escuela, difícilmente uno puede desempeñarse en un trabajo. Así que claro. bueno, esta es una reflexión. Pero hay muchos casos lindos, hay mucho trabajo que se viene realizando con muchas organizaciones y me gustaría que quede este sabor de esta nota, ¿no? Ese horizonte esperanzador, realista, y que está en nosotros, en cada uno y en la sociedad en su conjunto, generar instancias para que las personas con síndrome de Down vivan mejor y no solo ellas, también todos nosotros, porque lo que mejoramos es para todos. Bien, bien, realmente lindo, lindo. Bueno, Pedro, agradecerte realmente mucho. Hicimos un vuelo rasante sobre el tema, pero bueno, por algo se empieza. Gracias, Betty. Así Muchas que, gracias, Betty. no, gracias a vos, gracias a vos. Eh, Cualquier cosa, acá estamos, desde Muy bien, este humilde rinconcito de vidas reseteadas por Jesús. Después vamos muchas a ver gracias. también el aspecto de la fe, ¿no es cierto?, de estas hermosas personitas. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Betty. Un cariño grande, que estés bien. un Saludos para todos gusto. los seguidores del canal. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo y mucho gusto de conocerte. Lo mismo, Betty. Chao, chao, chao. Agradezco nuevamente al licenciado Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA, quien con tanta amabilidad y profesionalismo nos concedió la entrevista. Ahora vamos a disfrutar de otra entrevista que hicimos al pastor Daniel Gaidú, con quien conversamos sobre síndrome de Down y fe. También estoy muy agradecida a mi primo por su predisposición y por la claridad con la que trata temas tan difíciles de explicar. Gracias también a ustedes, los que vieron completo este video, que realmente salió muy largo, pero creo que está interesante. Así que los invito a compartirlo si lo desean, y por supuesto a suscribirse al canal. Bueno, hasta un próximo video. Gracias. Hola Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo está Carlos Paz? Muy bien, porque está verde, con estos días de veranito se han prolongado, la verdad que está todo verde y lluvia, todo verde, que para esta altura del año nunca está así. Así que Claro, está lindo, estamos contentos. claro, Medio fresquito hoy, pero bien. acá en Venado Tuerto también. Está todo muy lindo, llovió ayer y un poco antes de ayer, así que bueno. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos. Eh, Sabés que estamos haciendo uno o dos videos sobre el síndrome de Down y la fe o las discapacidades y la fe, algo más amplio, ¿no es cierto? Entonces yo como pastor que sos, quería preguntarte, em, ¿qué dice la Biblia? ¿Habla la Biblia de la discapacidad? Antes saludo a la gente porque me doy cuenta que de Sí, torpe nomás no saludé al que oiga esto y que Dios los bendiga realmente. Y si alguien está pasando por alguna situación que tiene que ver con algún tipo de discapacidad, cosa que involucra al 100% de las personas, me gustaría arrancar por eso. es cierto, El concepto discapacidad y por lo tanto, ¿qué es lo que va a decir la Biblia de eso? Va a significar que las personas, digamos que hay una confusión con el tema estadístico. ¿Qué es lo normal? La pregunta en el fondo es, ¿qué es lo normal cómo es una persona normal? En la antigüedad, en la manía que tenemos los cristianos y los creyentes en general, los judíos en particular, del tiempo de Jesús, le plantearon a Jesús este tema de un hombre que había nacido siendo ciego. Es un caso algo paradigmático porque una referencia directa a la discapacidad en la Biblia, eh, con una explicación de por qué no hay. Pero es muy buena la respuesta esta, porque sí en la literatura rabínica había respuesta. Por ejemplo, habían discutido el caso de la persona que nace con un defecto. Entonces, algunos de ellos teorizaban en que los padres habían pecado, pese a que hay por lo menos 2 veces más en el Antiguo Testamento referencias a que las personas no mueren por el pecado de otros. Con el tiempo, nosotros hoy día tenemos un conocimiento científico sobre qué es lo que causa, por ejemplo, el síndrome de Down. Es una explicación que recién se llegó, la explicación de cómo es la enfermedad, recién en el siglo pasado, no en 1800, donde el doctor Down simplemente descubrió un síndrome, es decir, un conjunto de características. Ahora, cada persona tiene sus características propias y algunos tienen características propias que fueron tabuladas, que fueron descritas por la ciencia, como por ejemplo el síndrome de Down o alguna otra enfermedad. Daniel, ¿Vamos entonces, bien hasta ahí, Betty? sí, pero yo volvería un poquito a la respuesta de Jesús a la pregunta si había pecado los padres o había pecado él, que daban por sentado que alguien había pecado y por eso el hombre era ciego, ¿no? Es Entonces, cierto. volvamos un poquito a ese punto. ¿Qué quiso decir Jesús cuando en su respuesta? ¿Cuál fue la respuesta primero, no? Bueno, sí, la respuesta fue bastante como para no discutirle. Dijo, ni pecó este ni sus padres. Mirá que para que Jesús haya dicho que no pecó este hombre que está acá, ni sus padres, eh, por un lado él tenía claro la respuesta, y la otra cosa es que él quería establecer algo sobre eso, y que es muy interesante hasta el día de hoy, porque en algún momento, vos mencionaste el hecho de que yo sea pastor, vamos a llegar, está entretejido este tema con la pastoral de las personas discapacitadas. Es Sí, decir, ¿cómo me vinculo yo con las personas discapacitadas? Yo puedo eh, eh, vincularme con una persona discapacitada tratándola como una persona que tiene una maldición de Dios. claro.
Que es lo la que se puedo creyó por tratar, mucho tiempo, ¿no? claro. eh, Hay personas que tienen síndrome de Down y están contentas. Y Sí, hay sí. personas que tienen escoliosis lumbar y están contentas. Y lo contento, lo feliz, lo que sea, no depende tanto de qué lejos de lo normal estoy, sino de cómo se enfrenta, cómo se vive cada situación en particular. Por ejemplo, en las iglesias están hechas para gente normal, me refiero a los templos. Entonces, algunas iglesias no tienen rampa para discapacitados. Sí, y no solamente los templos, las iglesias, sino todas las ciudades no están adaptadas No está. a ninguna discapacidad en general, no están adaptadas. Me parece que, bueno, es una forma de discriminar, ¿no? Que es lo que estamos tratando de ver acá a través de esto, de esta serie de videos, ¿no? De ver cómo vemos, cómo visibilizamos algunas problemáticas para después actuar en consecuencia, cada uno desde el lugar donde está. Hay una deformación histórica también con el tema discapacidad, de que en la antigüedad el discapacitado, porque el discapacitado era, digamos, personas que vivían menos tiempo que los demás. Una persona que tuviera problemas de motricidad, una persona enferma como la lepra, por ejemplo, una persona enferma de lepra, esa lepra directamente lo llevaba a la muerte Prematura. prematura. Es decir, no tenían un buen la vida en la antigüedad necesitaba de habilidades físicas, mentales, etcétera, y lamentablemente en la naturaleza existe eso de la supervivencia del más fuerte, a menos que haya un sistema social que los contenga. Entonces, por esa razón, en la antigüedad no había proporcionalmente tantos casos porque eran automáticamente radiados de la sociedad por razones prácticas. Poca expectativa de vida. Tenían poca expectativa. En cambio, hoy día, gracias a Dios, hay el conocimiento de cómo funcionan las distintas discapacidades y enfermedades, un respeto por la persona que está pasando por alguna situación. Mirá, No, perdón, te ¿sí? corté. Escúchame, ¿y por qué Dios permite estas discapacidades? ¿No puede hacer a todas las personas, que todas las personas sean normales, entre comillas? ¿Por qué permite estas discapacidades? Yo te voy a devolver la pregunta. Betty, ¿vos sos normal? No, ¿Quién es normal? Bueno, normal. Es interesante, es el tema de qué es la persona normal contrastada con la persona de Cristo, por ejemplo. Pero no voy ahí, voy más a tu a tu pregunta terrenal. concretamente. Lo de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo puso en la tierra, vivieron en un lugar que es prácticamente imposible determinar dónde es, pero donde evidentemente estaban cerca del mar Caribe o algo así. Había vegetación, animales, peces en el agua, plantas. Si uno lee con detenimiento el Génesis, los primeros capítulos, va a ver que no hay referencia a que tuvieran que mantenerse trabajando duramente, cazando, sembrando o algo así, hasta la caída en el pecado. El pecado trajo a la humanidad una cosa que se llama mal accidental o mal fenoménico. Una cosa es el mal moral, que yo miento y pierdo la confianza de un amigo. Entonces, la confianza que perdí del amigo es el castigo porque yo mentí
y entonces por alguna razón él no me pudo perdonar, yo no pude convencerlo de que no sé qué motivo tuve para mentirle y se rompió la relación. Ajá. Ese es mal moral. Hay una cosa que pasa mala en consecuencia de algo, de una acción mala de una persona, o en el caso de la Biblia, que también es importante tomar nota, puede ser una acción de un pueblo entero. Caso de Sodoma y Gomorra, son mencionados como pecadores pueblos enteros. Es decir, Ujú. había evidentemente en ese pueblo, y no era prejuicio, conductas malas, y eso trae castigo de parte de Dios. Pero hay otras cosas que entraron en la creación por causa del pecado, pero que se han establecido en la creación, como por ejemplo los desastres naturales. En un desastre natural, las personas que mueren, en un terremoto, por ejemplo, no mueren porque son más malas que las demás que se salvaron. Es más, muchas veces en algún accidente se salva el malo y muere el bueno. La respuesta a eso no es una respuesta fácil, pero implica que hay en el mundo actual, no va a haber, no hubo antes del pecado y no va a haber en el mundo, en el nuevo mundo que el Señor va a crear cuando termine la historia, eh, hay un mal que está como entretejido en la creación. Por eso, en algún sentido, todas las personas tenemos ciertos tipos de incapacidad. Entonces, una concepción más moderna toma al hombre en una integralidad más grande que esa integralidad que antes le veíamos, incluyendo los aspectos sociales, donde también se toma en cuenta cómo es la sociedad que contiene individuos que no son normales. Por ejemplo, que hace una familia que tiene un hijo que tiene el síndrome de Down. ¿Qué consejo le das vos a una familia que tiene justamente un hijo, una hija con síndrome de Down o ampliándolo a alguna otra discapacidad? Primero, que todas las discapacidades cuando afloran en un ambiente familiar o individual producen un impacto negativo. Son un balde de agua fría. Sí, Eso hay que reconocerlo y sí. entenderlo. Si yo soy un cristiano y a mí me nace un chico y tiene parálisis cerebral y el médico me dice, este chico va a ser susceptible a muchas enfermedades y probablemente no viva más de un año, eso que el médico lo dice sin anestesia, me tiene que preparar a mí a entender que en primer lugar viene un sogazo fuerte. Como en la vida siempre va a haber algún sogazo, más fuerte o más débil, siempre vamos a estar enfrente de la experiencia humana ligada al dolor, siempre, y a la muerte. Porque el primer impacto es difícil de absorber. Ujú. Segundo, viene un nivel donde uno puede comprender en cierta forma y ir amortiguando ese golpe primario con conductas adecuadas a esa situación. Sabiendo desde el vamos que no hay respuestas mágicas ni respuestas fáciles para ningún problema, pero en especial para algunos problemas. Lo que quiero decir es que el afán de encontrar explicación es un afán natural del hombre. Yo creo, sin embargo, que la fe es una parte imprescindible para comprender la realidad, porque la realidad, como decía Einstein, que me alentó mucho eso,
la realidad no se puede explicar solamente por la ciencia, sino por la ciencia, la fe y la poesía. Una discapacidad que tenemos es la discapacidad moral, es decir, si nos dejan solos, somos capaces de cualquier atrocidad. Pensamiento de David: líbrame, Señor, de homicidios. Ajá. Él sabía que si Dios no lo cuida y si le dan la oportunidad, termina matando a alguien. Y entonces eso es más honesto que decir, no, yo amo a todo el mundo y Sí, sí. vivo en paz con todo el mundo, etcétera, y determino rápidamente, esto es así. Ahora, sí es cierto que nosotros debemos abrir el ojo para ser moderno en la forma de pensar, ¿no? A esa mentalidad que ya Cristo tenía en ese tiempo. En vez de juzgar todo en términos de si es pecado o no es pecado, juzguémoslo en términos de qué oportunidad hay acá para la obra de Dios, que fue lo que él dijo del ciego que le trajeron y le preguntaron si él había muerto, si él había pecado o los padres. Y Sí. la respuesta de él, no, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Una lectura liviana de eso dice, Dios lo embromó a este pobre tipo para que después Jesús pudiera lucirse haciendo un milagro en él. Ajá. No es lo que dijo Cristo y nunca lo hizo. Lo que Jesús dijo es, en la vida de las personas, en todas las personas, hay una intervención de Dios, siempre. Al que peca, Dios busca que se arrepienta, al que está confundida, Dios busca guiarla, a la persona que está perdida, para usar esa metáfora tan bonita del pastor y las ovejas, Él las va a buscar. Todo eso es abundante en la Biblia. Ahora, nosotros en nuestra praxis lo que hacemos es hacer templos sin rampa para discapacitados, sin ayuda para hipacúsicos, sin programas para personas que no ven, sin programas que contengan personas que no son promedio, digamos, en sus capacidades mentales, etcétera. Incluso una cosa que se observa es que aún los niños son considerados muchas veces automáticamente por discapacitados. ¿Te diste cuenta vos, por ejemplo, que cualquier adulto se siente con la libertad de hablarle a un niño y corregirlo en la calle? Sí, sí, Como sí. decía Mafalda, Sí. dos viejas decían, sí, porque estos chicos, que esto, que lo otro. Y entonces Mafalda dice, lo único que me faltaba, comandos paramaternales, dice. El punto es el siguiente, nosotros debemos llegar a ver a cada persona como una persona individual, como un mundo. Y aún nuestros parientes, nuestros hijos, no es que tuvimos un hijo que nació con una discapacidad en algún sentido general. ¿Cómo vamos a ayudar ahora a fulano de tal de nuestra familia que está pasando una discapacidad de pobreza, por ejemplo? La pobreza es una discapacidad. Sí. La vejez es una discapacidad. La infancia es una discapacidad. La adolescencia es una discapacidad. Le llamamos hasta ahora adolescencia, que es justamente un nombre de discapacidad. El trabajo mal pago es una discapacidad. Las oficinas públicas son una discapacidad. Bueno, Los no gobiernos son generalizamos, no ¿Te das generalicemos cuenta? tanto. Claro, no, pero yo lo que quiero es que veamos un panorama amplio de Sí, cómo el tema sí, sí. de mírenme a mí, vos ves que tengo caída la vista y tengo el labio un poco bajo, tengo una enfermedad que produce eso. El punto es, si fue castigo de Dios o no, yo ya lo tengo claro, eso no, es una enfermedad autoinmune. Podría haber sido diabetes, que es más conocida. Entonces, A vos te tocó la miastenia. a mí me tocó la miastenia. Y la Sí. pregunta que los cristianos debemos hacernos, cristianos, es, ¿por qué no yo? ¿Por qué no a mí? Porque vivo en un mundo que está marcado por ese accidente a la creación de Dios, que fue el pecado del hombre, y que embromamos toda la creación, no solamente la de los pecados ecológicos, que mucha gente está de acuerdo con esto, es decir, como humanidad estamos manejando mal los recursos y estamos arruinando
nuestra gran casa que es el mundo. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero también es cierto que no es solo una cuestión ecológica en el sentido ecologista, sino también moral y espiritual. La indiferencia a Dios. Sí. ¿Es una discapacidad? Sí, es una discapacidad muy incapacitante. Pero Daniel, sí. Sí, decime. No, pensaba, estamos dando una explicación a la gente que cree en Dios, a la pregunta inicial, ¿no? De por qué Dios permite la discapacidad. Y hay una respuesta para las personas que no creen en Dios. ¿Cómo le explicamos que Dios permita, ese Dios X, permita la discapacidad? Lo que nazcan personas con cualquier problema físico, psíquico, mental. ¿Tiene explicación o solamente explicamos a través de la fe? No sé si soy clara. Sí, me gustaría que no fueras tan clara. No, el punto es que la mera concepción de un mundo sin la fe, no digo la fe cristiana, Sí, sí, digo no, la fe en cristiana, general, sí, sí, en sino un el Dios X. sentido de la presencia de Dios, que alguien lo puede llamar el gran magnitud, y no estoy diciendo todo el mundo está en lo cierto, no, sino simplemente hay cosas del universo que no pueden ser explicadas si no es desde una perspectiva creyente. El punto es, hay otras personas que creen en otras cosas y el problema con ellas es que a veces dan explicaciones, como aún un cristiano puede dar incorrecta, si la respuesta es incorrecta, es como dicen, cuando alguien dice 2 más 2 son 4, no importa si es ateo o creyente, es 2 más 2 es 4. Entonces, el tema de la discapacidad y lo que está detrás, que es el problema de cómo entró el mal en el mundo, por qué hay mal en el mundo, por qué hay eso, cómo le explico yo ahora a mi hijo que murió su perrito, o cómo le explico a mi hijo que él nunca va a ser normal y va a poder correr y saltar, pero que nosotros con amor lo vamos a tratar para que él viva la vida lo mejor posible, como a todos los otros hijos. Porque después de todo, siempre va a haber esa limitante, la limitación afectiva. Esa persona que está en un momento él solo, sufriendo algo, una persona que esté internada, lo que fuera, esa persona necesita un tratamiento específico dentro de las limitaciones humanas. Una limitación que hay que es muy difícil de soportar es la limitación de los económica en los tratamientos y práctica en los tratamientos. Alguien me dijo hoy que está orando por mí, por mi salud, dice, y por los trámites que tenés que hacer, porque yo sé que son engorrosos y pesados. Es parte de los sufrimientos cotidianos. Enferma más. Esa persona merece, así como es una persona única y especial, es especial también en sus defectos, en sus cosas que ojalá fueran diferentes. Y entonces debe ser tratada así, debe ser amada así y merece que se le lleve al mejor nivel que se puede, porque la experiencia humana finalmente es así, de modesta, de limitada. Daniel, y en el cielo, los que somos creyentes y creemos que hay una nueva vida en Cristo y que estaremos en el cielo con Él, allá no va a haber discapacitados, ¿no? No. O las personas que son discapacitadas acá, una persona ciega, en el cielo va a ver perfectamente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 tiene toda una discusión sobre eso, porque son temas un poco teóricos, pero que después resulta ser realmente prácticos. La pregunta es la siguiente. Yo nací, viví, ya tengo 71 y algún día voy a morir. Cuando muera en el cielo, ¿cuántos años voy a tener? ¿Cómo vamos a hacer? La respuesta es la bebé que siguiente. murió antes de nacer o que lo abortaron o que murió a los 10 años, qué sé yo, una persona que en el cielo, ¿qué va a pasar? Eso lo discutí más ampliamente en un video que tengo
que responde a la pregunta, ¿qué pasa cuando muere un bebé? Que Ah, mucha sí, gente sí, no, sí. tampoco Sí, tiene respuesta con eso. sí, La sí. persona, cuando nace, nosotros tenemos historia, es decir, un día en la concepción nosotros arrancamos a vivir. Se transmitió la vida que Dios le dio al ser humano a través de mamá y papá, aunque sea accidentalmente, en contra de la voluntad de los dos o lo que fuera, pero ese fue el comienzo de la vida. La vida tiene un trámite terrenal, digamos, de la Tierra, que está limitada al tiempo y al espacio, que implican todas estas otras limitaciones. Algún día, por la razón que fuera, muero. Cuando voy al cielo, no voy en el estadio físico que yo tuve durante mi vida terrenal, sino que ese ser esencial que bajó, digamos, que se formó junto con el feto en la panza de mamá, no es restaurado a lo que es acá en la tierra, sino que es transformado en una nueva naturaleza, como dice Pablo. Pablo usa el ejemplo, dice, así como es distinta la carne de las aves, de la carne de los mamíferos, de los Sí, animales sí, sí. y de Ajá. los peces, él lo que quiere decir es, vamos a tener una nueva naturaleza, pero no vamos a ser nosotros diferentes, sino vamos a ser nosotros, pero con un nuevo cuerpo, sin ninguna de las desgracias, digamos, que tuvimos acá en la tierra. En Sí, el sí. cielo no vamos a tener que estudiar nada, no vamos a tener que trabajar, ni siquiera va a haber que prender una luz, dice, porque la presencia de Dios lo ilumina. Ahora, los detalles de cómo será eso no han sido dados, pero Ujú. que sí vamos a tener una vida donde seremos perfectos. Dice, seremos como Él es. ¿Y cómo era Cristo? Bueno, una chispita nomás es que cuando Él apareció después de resucitado, todos los discípulos, todos los conocidos, lo reconocieron. Incluso les mostró las Las heridas heridas. de las Ujú. manos, de los pies y del costado. Sin embargo, cuando ellos estaban reunidos, Jesús entró en un lugar que está aclarado, que estaba cerrado con la puerta cerrada, así con una tranca, y él entró a donde estaban ellos y los saludó como siempre. Shalom Aleichem, Shalom a todos ustedes. Y entonces ellos se sobresaltaron, Pero pero lo ahí conocieron. lo conocieron y era un Cristo que podía trasponer una puerta cerrada. Es Ajá. decir, tenía ya una nueva naturaleza que se reconoce aún con marcas, digamos, propias de la persona y de su experiencia terrenal, pero no con discapacidades, Ah. ninguna imperfección de ningún tipo. Daniel, y para ir terminando, entonces, aún volviendo a las personas con síndrome de Down, que tienen sí claramente una deficiencia mental, ¿no es cierto? Eso caracteriza justamente al síndrome. Em, ¿Se les puede explicar el mensaje del Evangelio de Jesús? ¿Pueden entenderlo? Todas las personas que en la parte mental se salen de lo normal, y yo he conocido muchas en el ministerio pastoral, Ujú. las personas dan por sentado que como tienen un problema, por ejemplo, una dificultad para hablar o su pensamiento va por otro lado, que automáticamente no tienen posibilidad de hablar con Dios, porque si no entienden lo que yo le estoy diciendo, menos van a entender lo que Dios. Eso es justamente una incredulidad manifiesta en que la conversión de las personas, el verdadero evangelio, es obra del Espíritu Santo, que se vincula a otros niveles en nuestro corazón, por decirlo de una forma, y no a los niveles formales externos. Varias veces, y esos fueron los casos que me llevaron a pensar y a entender esto. He conocido personas con severos deterioros en su mente. De muchos de ellos, la verdad, yo no he entendido bien qué pasaba en su interior. Pero en algunos de ellos que tuve la oportunidad
de preguntarles. Algunos le preguntabas directamente, decime, ¿vos creés en Dios? ¿Cómo? Sí, claro, yo creo en Dios. Entonces, el problema es que al expresar eso, lo expresaban en términos confusos y la Claro, gente decía, no, no puede ser que crea en Dios, mirá las cosas que dice, o mirá que, pero otra vez, los niveles de nuestra vida no son lo mismo. Una cosa es nuestro nivel en cuanto a la economía, otro en cuanto al conocimiento, otro en cuanto a la inteligencia, y hay uno que es el el lugar espiritual de mi vida, que es donde yo me interconecto con Dios, o al revés, mejor dicho, es donde Dios toca mi vida. Y yo, que te conozco, que sos mi prima y sos creyente, la verdad no sé cómo hace Dios para tocar y qué de tu vida, pero yo sé de mí. Y así como yo lo sé que también en personas que tienen muy limitado su nivel consciente, por ejemplo, sí, sí. está tocando el Señor. Muchas personas, no me ha tocado a mí en persona, pero personas que han estado en coma y que hay gente, por eso recomiendan en los seminarios que cuando uno va a visitar a un enfermo que está en coma o está dormido, no haga comentarios sobre lo mal Ah, que sí, está con sí, él dormido, porque muchas veces él está escuchando, solamente que su nivel de poder responder está caído a cero, pero él claro. está escuchando y lo último que quisiera escuchar es que cuando yo voy como pastor le diga a la mujer, bueno, qué lástima, ¿no? Fue un buen hombre, chao. Ah, Lo que él quisiera es escuchar que confiemos en Dios y todo, porque sería lo que él quisiera escuchar, que hace juego con lo que él en su interior está está pensando. sintiendo Sí, sí, respecto sí. a la presencia de Dios. Daniel, se nos termina el tiempo del Zoom. Bien, ha sido un Así que gusto. muchas gracias y muy lindo este tiempo con vos y Gracias, fue espero un gusto. que sea clarificador para las personas que nos están viendo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Lo importante no es tener la última palabra sobre esto, sino Ajá. tirar una piedra que agita el agua y que se puede volver a preguntar, volver a pensar todas estas cosas y podemos crecer como personas, ¿no es Sí, cierto? sí, porque el objetivo de estos videos es justamente visibilizar estas Bien. situaciones y bueno, y el debate, abrir el debate, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, Daniel, muchísimas Besos a gracias. todos. Gracias, gracias.